dando vueltas también a sus nombramientos, con una política exterior mucho más agresiva en este segundo mandato, y vamos a analizarlo de la mano de los mejores expertos. Tenemos a Santiago Armesilla, director del Instituto Patriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Encantados de tenerte por aquí. También contamos con Adrián Zelaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Perdona, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí. Perdona, Eduardo, por la confusión, y deseando saber cuál es vuestra opinión sobre la llegada de Donald Trump y sobre todo estos últimos nombramientos. Eduardo, si te parece, empezamos contigo, que hablan de una política exterior mucho más agresiva. Marco Rubio, que ha dejado muy clara su postura con Rusia, con Irán, con China. ¿Qué esperas de este segundo mandato de Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos nombramientos? Yo creo, y siempre lo he creído así, que un error es aquello de lo que no aprendes. Aquellos errores cometidos en el pasado que se convierten en enseñanzas dejan de poder calificarse así. Yo creo que eso es lo que está haciendo Trump en estos momentos. En su anterior mandato se rodeó de gente que era más blanda que él y constantemente pues estuvo deshaciéndose de esas personas, generando inquietud en muchas partes, en muchos escenarios, tanto internos como internos. Ahora creo que el planteamiento es distinto. Ha buscado gente que esté incluso a su derecha, aunque yo sigo pensando que Trump tiene más de negociador que de político. No creo que tenga tantas ideas políticas como pensamos, pero tiene a su alrededor gente que sí. Y esa gente, como digo, pues es más radical, con lo cual él se convierte en un presidente conciliador, en un hombre más centrado, algo que le abre muchísimas más puertas en su papel de negociador, que realmente es el que quiere jugar. A mí me recuerda un poco la política, así lo expresaba Henry Kissinger durante la crisis de los años finales de la presidencia de Estados Unidos en Vietnam, cuando le decía Nixon a Kissinger que él sería el hombre malo y él tendría que ser el bueno. De hecho, hay documentales fantásticos en los que los comenta Henry Kissinger y decía, bueno, yo llegaba ahí a París a negociar con el Vietcong y decía yo, la verdad, o os entendéis conmigo o este hombre está loco, no puede hacer cualquier cosa. Yo creo que ese papel de hombre bueno es el que quiere jugar él. Recuerdo también una frase que se me quedó grabada, ¿no? Cuando le dijo a Henry Kissinger, coge todo lo que huele, mete todo lo que se pueda arrojar y arrójalo sobre Vietnam del Norte, ¿no? En aquella gran ofensiva aérea que hubo en los últimos años. Bueno, ese tipo de mensajes los van a trasladar tanto Rubio, como secretario de Estado, como Waltz, encargado de defensa. Eso por un lado, ese punto de conciliación. Y por otro lado, creo que es obvio que los asesores de Donald Trump han tenido tiempo más que suficiente para convencerle de que una guerra en tres frentes no es en absoluto viable. Y ya, como tú has señalado hace muy poco, pues realmente China es el verdadero rival a batir. Por tanto, Rusia, de hecho, debería en un futuro convertirse en algo mucho más próximo a Estados Unidos. Y digo Estados Unidos, no a Europa. Yo creo que una vez más nos van a puentear como lo intentó en su anterior mandato Donald Trump. Un poco estas son las claves. Es una conquista, desde luego, que un Marco Rubio, un hispano, esté al frente de una secretario de Exteriores, ¿no? Realmente el hombre más fuerte de la administración. Es un golpe sobre la mesa en cuanto al aparente liderazgo del progresismo y de la inclusión de otras comunidades que hasta ahora han tenido los demócratas, ¿no? Y en el caso de defensa, pues efectivamente, Waltz ya ha señalado que el enemigo a batir es sobre todo China, porque ahí realmente es donde puede mantener la iniciativa estratégica militar y le puede resultar llevadero junto con el apoyo a Israel. Israel es un Estado militarmente lo suficientemente maduro como para no requerir de Estados Unidos más que una ayuda ilimitada de armas, que es algo que está dispuesto
dispuesto a darle siempre, ¿no? Dado el peso de la comunidad judía en Estados Unidos, y tranquilizaría al conglomerado de fabricantes de armas de Estados Unidos, al lobby militar, pues dando esas armas a Israel en vez de a Ucrania, con lo cual el negocio que hasta ahora han mantenido con los demócratas pues se sostendría y encontraría muy poco rechazo. Esta es una primera visión que yo hago de eso, y algo que ha señalado la enorme velocidad que se está dando en organizar todas las estructuras del Estado. Bueno, pues precisamente mirando a Donald Trump, ya estos movimientos que está haciendo, estos primeros nombramientos de cara a su entrada en la Casa Blanca el próximo 20 de enero, tenemos una última hora en lo que concierne a su futuro. Los abogados de Donald Trump y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan han acordado atrasar la actividad en el caso de dinero, en el caso de supuesto soborno, para comprar su silencio hasta el próximo 19 de noviembre, para darle tiempo a los abogados del presidente electo de presentar nuevos argumentos sobre cómo su victoria electoral impacta en este caso. Se espera que el juez Merchan decida hoy si revocar la condena por compra de dinero para el silencio, basándose en el fallo de la Corte Suprema de este verano sobre la inmunidad presidencial. Es la última hora en estos momentos, y es que se aplaza la decisión sobre la condena de Trump por supuestos sobornos en Nueva York. Muy pendientes del futuro judicial, también del presidente electo de Estados Unidos. Estábamos analizando estos primeros nombramientos con dos nombres encima de la mesa: Marco Rubio, Tim Walz. Santiago, te quiero preguntar por esto, ¿qué indica, qué nos hace pensar? ¿Cómo va a volver Donald Trump? Bueno, coincido con el análisis ya realizado. Hay que indicar que además Marco Rubio publicó hace poco un libro sobre China y particularmente sobre el Partido Comunista Chino, señalando pues sus fortalezas y sus debilidades. Creo que Donald Trump ha tenido claro desde antes de ser presidente en 2016 que el enemigo a batir es la República Popular China, y lo que pretende es básicamente destruir los BRICS en su núcleo fundamental, que es China, al mismo tiempo rompiendo el eje Moscú-Pekín que tan sólidamente ha funcionado hasta ahora en los BRICS. Se dice que ya podría contar Estados Unidos con un topo dentro de los BRICS, que sería Brasil, país que, por cierto, también tiene su propia agenda geopolítica para convertirse en la potencia hegemónica en América del Sur y casi que en todo el hemisferio sur de la Tierra. Pero evidentemente creo que no hay sorpresas en este sentido. Hace poco hablé con unos analistas que decían que Trump, siendo una anomalía dentro de lo que se llama en Estados Unidos el establishment, no deja de formar parte del mismo. Es decir, él va a tener una batalla interna muy fuerte contra los restos de esa apoteosis cultural de lo woke que ha abanderado el Partido Demócrata, y tratará de que Hollywood vuelva a una producción que lo tendrá complicado, cinematográfica parecida a la de los años 80, es decir, la de Ronald Reagan, y veremos cómo actúa en el ámbito universitario también. Pero lo que está claro es que Trump tiene bastante claro que no estamos en una, digamos, en una mera batalla comercial ni batalla geopolítica contra una suerte de bloque euroasiático, sino que estamos ante una segunda guerra fría, y que para él el enemigo es básicamente el mismo que tuvo Estados Unidos en el siglo pasado. Con el mismo no me refiero al país, evidentemente, sino me refiero al comunismo. En este sentido, el comunismo, representado por la República Popular China, los republicanos como Walz o como Marco Rubio, lo tienen en el punto de mira para destruirlo por segunda vez, y entienden que una segunda guerra fría tiene que acabar con la misma victoria que llevó a la primera, la victoria de Occidente, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el capitalismo, etc. Para ello considera que es mejor contar con los halcones neoconservadores que siguen la estela de lo que fue el llamamiento en la, digamos, en la legislatura de George Bush I, del 88 al 92, del fin de la historia y de la instauración de un orden político hegemónico prácticamente global, liberal, democrático, conservador en este caso, y en ese sentido pues no le importa mucho ahora la evolución que pueda tener el Partido Demócrata en el futuro. Considera que en los 4 años que le quedan de presidencia tiene que hacer todo el daño posible a China, y al mismo tiempo espera que J.D. Vance, en el momento en que pueda, si es posible, presentarse y ser
nuevo presidente republicano de Estados Unidos continúe por ese camino y por esa estela. Habrá que ver cómo responde Rusia a esto y habrá que ver cómo responden otros países a esto. Lo que está claro es que Trump considera que la estrategia de desgaste y de balcanización y destrucción de Rusia no tiene sentido y va a procurar, otra cosa es que lo consiga, luego tendremos que ver, que Putin se acerque a Estados Unidos y que incluso se pueda enmarcar una alianza militar Estados Unidos-Rusia donde los países de Europa que están en la OTAN queden en un segundo plano. Hay que recordar que por mucho que tenga intereses parecidos a nivel geopolítico China y Rusia, ideológicamente hablando, ahora mismo Trump se encuentra más en la línea de Putin que otra cosa, y por supuesto Putin también. Ahora, ¿va a primar lo ideológico sobre lo geopolítico? ¿Va a primar digamos, una supuesta defensa común de valores conservadores o incluso tradicionalistas sobre intereses geoestratégicos que trascienden y atraviesan evidentemente a estas ideologías? ¿Se va a imponer la dialéctica de estados y de imperios sobre la mera dialéctica ideológica, la dialéctica de eso que se llama pomposamente batalla cultural? Eso es lo que hay que ver. Aquí habrá que ver cómo juega también China sus cartas. Habrá que ver si los chinos, el Partido Comunista Chino y particularmente los intelectuales que están alrededor de Xi Jinping contaban con esta asunción de nuevo de Trump, porque yo creo que a China le convenía más que gobernar el Partido Demócrata que el Republicano, por el desgaste que supone a Estados Unidos. Habrá que ver cómo responden a ellos, si lo han tenido en cuenta, si lo han trabajado, si lo tienen estudiado, si el medio y largo plazo chino puede resistir los embates que haga Trump, porque seguramente vaya a ser contra China mucho más agresivo que en la primera legislatura, pero también es cierto que Estados Unidos tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo y tiene, de momento, solo 4 años para poder hacer daño a los BRICS lo máximo posible y, por supuesto, al crecimiento económico chino lo máximo posible. Eso también demuestra que Estados Unidos, aunque esté en un proceso de descomposición imperial, no ha perdido la inercia y podría dar latigazos contundentes a sus contendientes más directos. En este caso, por supuesto, el socialismo con características chinas que representa Xi Jinping. Pues otra de las cuestiones a tener en cuenta, mirando a China, mirando a Rusia, a Irán, es también, y te quiero preguntar por esto, Eduardo, que Trump vuelve más fuerte que nunca, ya no solo por estos nombres que está poniendo encima de la mesa, sino porque está a punto de conseguir el control total, está a punto de conseguir también la Cámara de Representantes, tiene el Congreso, tiene el Senado, ganó, bueno, por una mayoría abrumadora a Kamala Harris. Te quiero preguntar si esto le hace más peligroso, Eduardo, porque no va a ser como la primera administración, no va a ser como el primer mandato, y además todos entendemos que seguro que algo ha aprendido, ¿no?, de lo que le pasó ya hace unos años. Ha aprendido mucho, ha aprendido mucho. No creo que se convierta en lo que en Estados Unidos llaman un pato mojado, como fue Obama. Era un presidente que no tenía el control de las cámaras, en este caso eran republicanas y el presidente era demócrata. No creo que ese caso se vaya a dar y no lo veo como más peligroso, sino como más operativo. El concepto peligro es para quién, ¿no? Tendríamos que centrarnos en para quién es peligroso. Yo creo que va a ser mucho más operativo, va a poder presionar muchísimo más, no solamente internamente, sino también externamente. Creo que Europa se va a enfrentar a la necesidad de alinearse de una manera más decidida con Estados Unidos y asumir también las responsabilidades del gasto militar que Estados Unidos se ha cansado de subvencionar un poco la seguridad de Europa. Estar con Estados Unidos y olvidarse un poquito de China. Identificarse con los intereses norteamericanos. Una vez más, volver a presentar a Estados Unidos como el garante de la seguridad y el bienestar en el mundo occidental y en todos esos aspectos que ha señalado Santiago, ¿no? La democracia, los valores humanos, todas esas cosas que son el contrapeso a la cultura woke esta que hemos vivido en los últimos años. Efectivamente, tiene poco tiempo, lo habéis señalado, ¿no? 4 años. 4 años. Realmente para darle la vuelta como un calcetín a la cultura americana no es tiempo suficiente, pero sí se puede poner las bases para que en posteriores presidencias republicanas se mantenga. De hecho, yo creo que
a diferencia de Kamala, que fue un personaje prácticamente decorativo en la presidencia de Biden, a medida que vaya pasando el tiempo, yo sí veo que el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, Vince, va a tener un mayor peso, va a tener una mayor presencia. Y también otra cosa de la que no me cabe duda es de que el señor Rubio va a ser uno de los secretarios de Estado que más va a viajar en la historia de Estados Unidos, porque su diplomacia no se la va a plantear como bloque, sino como diálogo de país en país. Una manera de deshacer precisamente los BRICS es ir reuniéndose con cada uno de ellos e identificar sus intereses. A Rusia le dirá, ¿quieres estar con el mundo capitalista o quieres volver a ese comunismo del que abjurasteis hace tiempo, ¿no? Y digo abjurasteis porque lo han dejado al margen, aparte de que sea más o menos un poder presidencialista o omnímodo de Putin, hay muchos de los conceptos de la vieja Rusia que ha recuperado, ¿no? Y que no puede volver sobre sus pasos. A Brasil le va a decir, ¿realmente quieres que te apoyen en un auténtico liderazgo en Latinoamérica, convertirte en el verdadero actor? A China, desde luego, la va a tener enfrente, y a Sudáfrica pues también le enseñará la manzana de ser el líder de ese continente que está llamado a ocupar un papel muy importante en el futuro, ¿no? En la economía, en todos los aspectos. Yo creo que eso lo vamos a ver. Y creo que Europa tiene todos los visos de, si sigue así, aunque yo creo que luego abundaremos más en ello, se puede convertir en un invitado de piedra en todo esto y ser ninguneado por una política y una diplomacia mucho más directa, sin contar con esos aliados. Vamos a ver qué ocurre en este sentido, ¿no? Pero yo creo que lo que ponía en la gorra de Donald Trump de America First lo tienen absolutamente claro cualquiera de los miembros de su nueva administración. Todos pendientes de la nueva administración de Donald Trump, como decimos, después de aprender